Ok, dentro de la anamnesis, la enfermedad es una parte sumamente importante que es realmente el por qué el paciente acude a solicitar atención médica, cuáles son sus síntomas, sus molestias. Y cuando el paciente eh, se queja de algún problema del área nefrogenital, el dolor es una de las causas de consulta sumamente importantes. Otra es la que ayer describimos un poco el edema, pero el dolor tiene una especial consideración. Para hablar del dolor, y casi en la mayoría de los síntomas de la semiología, hay una mnemotecnia que nos ayuda a ubicarnos y que no se nos pasan algunos datos para localizar y saber de qué molestia estamos hablando. La mnemotecnia Alicia, de aparición, localización, intensidad, características y radiación, y la última A de agravantes o atenuantes. Esto, por ejemplo, en la A de Alicia es cómo aparece el dolor, cómo se presenta el dolor. Tiene una aparición brusca, o sea, no tenían nada y de pronto aparece el dolor, aparentemente sin causa, o es de vez en cuando en forma paroxística. Ustedes saben que de vez en cuando de la nada aparece, también se pierde. O un dolor que poco a poco se va incrementando en forma paulatina, gradativa. Ese tipo de dolor nos va a señalar más o menos de qué está hablando. Ese dolor, cómo evoluciona. Tiene una evolución brusca, rápidamente de pronto apareció y aumentó de intensidad sumamente rápido hasta hacerse intolerable, o es un dolor que aparece y desaparece y que poco a poco se va incrementando en forma insidiosa. La localización, si tenemos dolor en la región lumbar, por ejemplo, si es que es de un solo lado, al lado derecho, al lado izquierdo, o es en los dos lados, o el dolor se ubica exactamente en el ángulo que forma la columna vertebral con la costilla, eh, que se llama ángulo costomuscular en la parte de la última costilla, que en el ángulo que hace junto con los músculos paravertebrales y la columna vertebral. Esa localización es sumamente importante para localizar si el dolor es o no es del riñón. Si hay un dolor en el ángulo costomuscular, ese dolor es del riñón. Si el dolor sale por afuera, por abajo, por arriba de ese ángulo, podría ser un dolor muscular de otra índole, como una lumbalgia. ¿Sí? El dolor puede ser también abdominal, localizarse en la fosa ilíaca, en el inguinal. El dolor es sumamente importante localizarlo donde es, porque como se va en la parte anterior del abdomen, a la fosa ilíaca o a la región inguinal, por ejemplo, el dolor de la región inguinal podría referirse a un dolor, si es en la mujer, a un dolor de ovario, un dolor de las vías urinarias bajas, si es en el hipogastrio, a un dolor en el útero, y si es varón, podría ser dolor si es en la vejiga o por infección urinaria, por inflamación de la próstata. O si es más arriba en ambos sexos, el dolor podría ser causado por un problema vesicular, por un problema apendicular. La fosa ilíaca derecha es clave, es clásica para diagnóstico de apendicitis aguda, y en el hipocondrio derecho para hacer diagnóstico de colecistitis aguda. Entonces, es sumamente importante la localización y hay que ser exhaustivo, tanto en la anamnesis y después en el examen físico. La intensidad
intensidad puede ser, el dolor renoureteral puede ser muy variable. Puede ser un dolor sumamente lento, suave, eh, leve, no muy fuerte, o un dolor sumamente intenso que al paciente no lo deja estar ni un minuto y el paciente está gritando, moviéndose, que por momentos se recuesta y calma el dolor, o cuando se recuesta aumenta el dolor y el paciente tiene que levantarse y estar en actividad para que el dolor aparentemente disminuya. Si el paciente puede tomar posiciones antálgicas para tratar de soportar el dolor. La intensidad entonces podría ser muy variable, desde muy pequeño a muy grande. Eh, ¿Cómo es este dolor? ¿Cuáles son las características del dolor? Es un dolor tipo cólico, o sea, un dolor de víscera hueca que la contractura de la musculatura de la víscera hueca se retuerce y produce un dolor tipo retortijón, tipo eh, opresión. Eh, ese, ese, tipo, ese tipo de dolor, por ejemplo, es cuando es un tipo muy intenso y tipo retortijón y con una irradiación característica, eso puede ser un tipo cólico. El cólico puede ser, si está en el el cálculo o la materia que se encuentre dentro de las cálices o los uréteres, dónde está, si es en la parte de arriba, no están, es diferente, si es en la parte media o baja del uréter es completamente diferente, el dolor es sumamente intenso, un dolor insoportable. Esa característica hay que saberlo describir, porque no es lo mismo un dolor sordo, permanente, constante, a un dolor que está produciendo retijón y que baja y sube y aumenta y hace intolerable poder soportar el dolor. La irradiación, si el dolor se queda solamente allí o avanza en cinturón o se va hacia el hipogastro y se va a los genitales, esa irradiación hacia el hipogastro y desde la región lumbar al hipogastro y a los genitales es típica del cólico renal, que eso nos va a ayudar a diferenciar de una simple lumbalgia que se queda en esa región o tiene una irradiación diferente. Hay agravantes o atenuantes o acompañantes como las manifestaciones pelvianas, la reacción muscular por contractura muscular y una repercusión neurovegetativa. El paciente puede estar sudoroso, un sudor frío y puede estar taquicárdico, puede subirse la presión, puede tener náuseas, puede tener vómitos. Todos esos son algunos acompañantes o agravantes del dolor. El dolor, les decía, desde la región lumbar y que se propaga, se irradia hacia los flancos de la región genitourinary es típico. Y cuando es paroxístico, cuando aparece, aumenta y baja y otra vez aumenta por paroxismos, es un dolor típico de- del dolor cólico, que está producido por distensión de las cavidades pielocaliciales cuando está bajando un cálculo renal, está migrando el cálculo renal, ese es el famoso eh, cálculo cólico renal, y que es una de las causas más frecuentes y ejemplarizadoras del dolor, el dolor renal, que uno no se olvida. No es un simple dolor como cualquier otro y es sumamente intenso, mucho más fuerte que otros dolores crónicos como el de la vesícula, como el intestino. Este dolor es intensísimo. Entonces vamos a repetirlo muchas veces porque este es el dolor típico y que nos orienta al porqué del dolor. Y si es un dolor tipo un cólico renal, alguna sustancia, algún algo está dentro de la cavidad de la víscera hueca. El dolor puede ser también gravativo, les decía, o leve, insidioso,
de curso crónico, y ese dolor es difícil diferenciar de la lumbalgia, del dolor lumbar mecánico. Y ese dolor gravativo se presenta en inflamaciones perirrenales, eh, en la nefritis aguda, cuando hay una tumoración renal, cuando hay un cálculo coraliforme. El cálculo coraliforme es cuando está pegado en la parte alta de las cálices renales y que produce un dolor así. Cuando se desprende un pedazo de este cálculo, es que produce el cólico famoso, pero cuando está pegado, o sea, que está localizado en las partes de la pelvis, el dolor es diferente. Puede acompañarse de contracturas de músculos lumbares y eso hace más difícil diferenciar si es una lumbalgia o es eh, un dolor renal, un dolor del riñón. Pero el ángulo, cuando hay dolor en el ángulo costo muscular, la costilla y los músculos paravertebrales, eso nos ayuda a diferenciar. Entonces, les decía, el cólico renal tiene un tipo especial. Eh, Su inicio es brusco, su intensidad es variable, generalmente es muy intenso, con sensación de retortijón, puede durar mucho o puede durar poco y se pasa, y se propaga que provoca ponerse en una situación que calma el dolor y eso se llama posición antálgica. Ya les decía, suele acompañarse de contracturas musculares, lumbares o contracturas abdominales que va hasta el cremaster anterior. Puede haber reflejos viscerales como náuseas, cirio paralítico, deseo de orinar. Ese deseo de orinar nos indica, nos señala que el problema es de las vías urinarias. Y más como, como el cálculo suele ser un, un, un artefacto sólido, duro, y el músculo de la víscera hueca, en este caso del urétero o donde esté el cálculo, se contrae, esa sustancia dura produce lesión de la, de la mucosa y produce sangrado, y eso se expresa como hematuria. Es decir, hay un dolor tan fuerte que causa deseos de orinar y luego cuando van a orinar orinan sangre, ya pues sabemos que ese es un dolor de las vías urinarias y que probablemente sea un, un cálculo renal que está produciendo un cólico renal, ¿no? El diagnóstico estaría hecho, pero hay que saber dónde está el cálculo, hay que saber de qué tamaño es, de qué características es, porque podría no ser un cálculo, podría ser un pedazo de un tumor, de un pedazo de riñón necrosado por una embolia renal, podría ser varias cosas. Entonces, a esta típica, a esta clásica semiología nos ha venido a ayudar la tecnología y se pide entonces si están solamente en la provincia y no tienen ecografía, un, un rayos X si es que tienen, o una ecografía, y si están en un lugar más grande se puede pedir una tomografía o se puede pedir una resonancia magnética y entonces el diagnóstico se hace mucho más fácil. Pero nosotros tenemos que tratar de prescindir hasta donde se pueda para llegar al diagnóstico con la clínica básica, porque en la mayoría de las partes del Perú no tenemos esa tecnología. Eh, es dolor que, que se acompaña por la migración por las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga, o de la vejiga para salir a la uretra. Es peor cuando hay alteraciones anatómicas, como cuando hay una tosis, la caída del riñón, una tosis renal. eh, el dolor puede confundirse, porque el dolor, el cálculo es un dolor agudo,
Y en cambio, cuando hay una tosis renal, el dolor es un dolor gravativo, insidioso, como y se siente como si hubiera un peso en un lado o en los dos lados. Generalmente eso es por tosis renal. El dolor, el dolor espasmódico como contractura, tipo contracturas intermitente con periodos de calma, se presenta justo en esas distensiones de las vías urinarias, ¿no? El tipo sordo, profundo, difuso, poco irradiado, eso es en la irritación o en la distensión de la cápsula del riñón o del peritoneo prorenal. Y es un dolor diferente del tipo cólico, y ese es un dolor que nos está señalando otro tipo de inflamación, otro tipo de enfermedad. Porque la intensidad del cólico renal puede llegar a ser tan intenso que el paciente puede llegar a un shock neurogénico, porque se puede desmayar de dolor. No responde ni siquiera a los analgésicos opiáceos y suele acompañarse de náuseas, de vómito. El dolor del cólico renal es sumamente característico, a diferencia de los otros dolores, pero no es el único. Es un dolor, digamos, que es mucho más fácil reconocer, pero no es el único. Es frecuente, sí, pero tampoco es el más frecuente de los dolores, ¿no? Eso es el dolor, cómo el dolor se va propagando. El dolor siempre es el trayecto de los nervios abdominales. Eh, si se inicia en el abdomen, se va hacia el lumbar. Si se inicia en la región lumbar, se va hacia la parte alta del abdomen. Y se puede confundir pues, con el dolor de otras vísceras, como vesícula, estómago, páncreas, o incluso a veces se confunde con dolores del cinturón y parecería que fuera en la parte baja del tórax y puede confundir con dolor pleurítico. ¿Ya? No es que es sumamente específico, ya esto es renal, no necesariamente. Eh, Generalmente lo que nos ayuda, como les decía hace un momento, a ubicarnos de qué dolor estamos hablando, es cuando el dolor se relaciona con algunos actos fisiológicos, como por ejemplo con el deseo de orinar, ¿no? Eso nos orienta. Eh, Sin embargo, el cólico renal puede acompañarse con una oliguria, una disminución importante de la orina, de la cantidad de orina. Puede llegar incluso a la anuria. O sea, no hay orina. Eso se produce por un reflejo de vasoconstricción del riñón. Y esta anuria dura más o menos 24 horas y desaparece. Eh, Después de la anuria suele haber una fase teórica, o sea, aumenta la cantidad de orina. El dolor renal puede localizarse en la parte posterior, como les decía, en la región lumbar y compromete pues toda la región lumbar y la región sacra y la parte alta de los glúteos y hacia los lados de los flancos. Ese es el dolor renal en la parte posterior. Pero el dolor puede irse a la parte delantera o presentarse solamente en el abdomen anterior y compromete una línea horizontal que pasa por el ombligo y ese dolor, eso va a descender hacia el tercio medio de los muslos. ¿Sí? El dolor que está en la región lumbar y que se va a la zona inguinal o a los genitales, eso caracteriza el dolor del cólico renal. Pero si eso no es así, se va hacia los muslos, hacia la parte anterior del abdomen y hacia los muslos, el dolor puede ser renal, pero no cólico, no por, no por cálculo renal, sino por una inflamación, por una infección, por un tumor, por cualquier otra patología de los riñones.
Y hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Eh, ¿Y con quién vamos a hacer referencial? Con cualquier dolor que se produzca en la pared anterior del abdomen, que podría ser dolor en la piel, en el tejido celular subcutáneo o en las fases por debajo, las fases tendinosas de los músculos, dolor en los órganos intraabdominales o retroperitoneales y también en la pared lumbar, en la columna lumbosal y el sistema nervioso periférico. O sea, el diferencial hay que hacer casi con todo, porque todo eso puede presentarse no solamente por, sino por otras causas. Y hay que saberlo, o por lo menos tratar de discriminar para acercarnos a un verdadero diagnóstico. Eh, Algo que nos ayuda a acercarnos a que la patología es reno lateral o nefro vesical del riñón y de las vías urinarias son las alteraciones en la micción. Por ejemplo, eh, ¿cuánto se orina normalmente? Ahí van a encontrar información diversa. Unos dicen de 800 a 1500, otros dicen de 800 a 1800, pero nuestro libro de Argente, que nos ayuda a actualizarnos un poco, considera de 1200 a 1500. Sin embargo, sin embargo, 800 es un número importante porque por debajo de 800 recién hablamos de disminución de la orina. Esta diuresis va a depender cuánto líquido se ingiera y si la dieta que comemos es sumamente seca o es húmeda o es más o menos licuada, ¿no? Entonces todo depende de eso. ¿Cuáles son las alteraciones que tiene la micción o la diuresis? Es cuando está aumentado, por ejemplo, la cantidad de producción de orina en 24 horas, hablamos de poliuria. ¿Y podría ser esta poliuria fisiológica? Claro. Si ustedes se han tomado como 20 cervezas en el día, ¿cuántos litros de cerveza van a orinar como locos, ¿no? O no, ya, son zanahorias. No toman cerveza, pero han tomado bastante agua, bastante gaseosa. Aumenta también la limpieza, ¿no? Por la cantidad de líquido que se va tomando. Eh, pero también la poliuria puede ser patológica y eso depende de una serie de posibilidades, ¿no? De por qué de dónde viene la poliuria, si está funcionando bien el riñón o ya está fallando el riñón o no está concentrando la orina, ¿no? Entonces produce poliuria o después de una fase de oligonuria viene pues una fase compensatoria de poliuria, ¿no? O cuando el paciente está reteniendo líquidos, se pone en reposo, ese líquido va a entrar a la circulación y va a ser depurado por el riñón y aumenta también la cantidad de líquido. Cuando la poliuria es de origen renal, es por disminución o pérdida de la capacidad del riñón en concentrar esta orina. Y eso pasa en la insuficiencia renal crónica. Si es que eso no es de origen renal, es fuera del riñón, eso pasa generalmente por disminución o ausencia de la secreción o de la hormona antidiurética, o la vasopresina. Y eso sucede en el cuadro de diabetes insípida. Pero no es que el paciente tiene diabetes insípida y toda la vida, ya no necesariamente. Si en muchos cuadros, por ejemplo, en tumores cerebrales, en, en necrosis cerebrales, en las enfermedades cerebrovasculares, se producen periodos de diabetes insípida con disminución de la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, ya no nada retiene que se controle la diuresis y aumenta la diuresis, pues, ¿no? Por ejemplo, ayer me enteré de un paciente que está en la UCI de Salcedo, que está haciendo unas poliurias y que tremendas y se ha diagnosticado disminución del hormona antidiurética y que se está buscando la vasopresina y desgraciadamente en el medio no hay.
También se produce una diuresis osmótica cuando está aumentada la glicemia. Esta, esta glicemia también aumenta el azúcar en la sangre, perdón, en la orina, y se va a producir una acción osmótica, ya sea por glucosa o también y eso sucede con el calcio, cuando hay una hipercalciuria. Eso que hablábamos era cuando estaba aumentada la cantidad de orina. Pero también la orina puede disminuir, ¿no? Cuando, cuando la orina de 24 horas es menor de 1000 cc, para algunos autores 800 cc, vamos a tomar como medio eso, menos de 1000 cc, vamos a hablar de disminución de orina, o sea, de oliguria. Y el paciente quiere orinar harto y no orina muy, un poquito, así como se ve en ese vasito. La oliguria puede ser también fisiológica si es que ustedes no toman líquidos. Eh, Muchos pacientes que tienen disfagia o dolor al tragar o tomar líquidos, no toman líquidos por el temor a eso, o están distraídos, o no quieren, porque no quieren tomar agua, entonces puede producirse después de esto una oliguria fisiológica. O también cuando se pierde mucha agua, ¿no? Como después de hacer un deporte exhaustivo, después de someterse a mucho calor, o mucha gente que va al sauna, ¿no? O cuando tiene una infección intestinal o dispepsia intestinal y que produce vómitos, diarreas y que produce pérdida de líquidos y electrolitos, y eso va a bajar la cantidad de la bulimia y eso va a disminuir la cantidad de orina y eso es fisiológico. Fisiológico para el riñón, porque los vómitos, las diarreas no son fisiológicos, eso es una patología. Pero ¿por qué disminuye la oliguria? Como por disminución de la cantidad de líquido en el cuerpo, o sea, disminución de la bulimia, ¿no? Y la oliguria patológica, generalmente por alteración del riñón, como en insuficiencia renal crónica, que se produce por una reabsorción masiva de agua y de electrolitos a través del túbulo que está enfermo, que está lesionado. Y este túbulo puede quedarse como solamente en la membrana basal. Eh, entonces se produce una obstrucción tubular por cilindros y por comprensión extrínseca del túbulo, ¿no? Eso es la causa renal o causas extrarrenales por disminución del flujo sanguíneo en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? O insuficiencia cardiocirculatoria, por llamar de otra forma, o por una gran vasoconstricción renal eh, de la arteria eferente glomerular. Bien, cuando es menos de 24, ya le dije fisiológica, patológica, que puede ser renal o puede ser extrarrenal. Otras alternativas de la diuresis es la molestia o dificultad para la emisión, un disconfort, una molestia para orinar, la orina normal que se emite de una forma natural, sin dolor, sin molestias. No, acá el orinar produce una molestia, un disconfort. Eso es mucho más frecuente en las mujeres, que les decía, por la edad pueden tener infecciones urinarias más frecuentes o por aguantarse de orinar, que se. Entonces, cuando hay disuria, siempre debe estudiarse las características, porque la disuria puede ocurrir durante toda la misión o al iniciar la misión o al final de la misión. Cuando hay una disuria inicial, se retarda para iniciar la misión. O cuando termina con ardor al orinar, con molestia al orinar, al final de la misión, eso puede deberse a una litiasis vesical, o sea, cuando los líquidos, cuando las piedras están en la vejiga, o cuando hay procesos inflamatorios en la pared vesical.
la disuria va a disminuir el calibre de la uretra y por lo tanto va a disminuir la fuerza del chorro. Puede ir tanto el chorro que a veces hay una micción de gota a gota, ¿no? Y eso es por las grandes inflamaciones que se tienen en los procesos inflamatorios e infecciosos. Y eso dependiendo de la edad, del sexo, pues depende también de la etiología, ¿no? Por ejemplo, en los varones que mayores de 40 años, donde hay una hipertrofia de próstata, hay una disuria en la mañana. Y eso puede aparecer, o sea, eso sucede por un estrechez uretral durante el uretral puede ser porque ha crecido la próstata, porque hay un tumor, porque hay una estenosis post-radiología, tratamiento del cáncer, puede ser por muchas razones. Solamente tiene la disuria es durante todo el día, ¿no? Cuando la disuria es en la mañanita, estamos hablando de que es producido generalmente por hipertrofia del mismo próstata. Si es que la disuria es durante todo el día, generalmente es por otro tipo de estenosis. La polaquiuria. La polaquiuria es otra alteración de la micción y esto hay que diferenciar, eh, hay que entenderlo muy bien para no confundir los términos. La polaquiuria es cuando uno va al baño y orina muy frecuentemente y orina de poquito en poquito, ¿no? A cada rato uno va al baño y con ganas de orinar y orina solo un poquito. Esa es la polaquiuria. Se orina más veces al día, pero en cantidad poco. Habría que medirlo para ver si está aumentada la cantidad del volumen urinario, o sea, una poliuria, que generalmente no lo hay, solamente es la molestia de ir a cada rato al baño y orinar poco a poco. Pero esta polaquiuria muchas veces se confunde con la nicturia, porque eh, eh, cuando uno está normal, no va a orinar mucho en la noche, generalmente orina al acostarse y al levantarse a veces, ¿no? A veces solamente al acostarse, ¿no? Pero cuando hay polaquiuria, he orinado toda la noche, no es que he orinado y he orinado pues cada vez 300, 400 veces, no, orina poquitos y se confunde con la nicturia con la polaquiuria nocturna. La polaquiuria está producido por procesos inflamatorios, por procesos infecciosos, por cuerpos extraños. Los cuerpos extraños podría ser coágulos de sangre, podrían ser cálculos, podrían ser tumores, etc. La poliacuria, les decía, la poliacuria diurna, sin inturia, cuando se orina todo el día, en la noche tranquilo, y eso puede ser aguda, puede ser crónica. Generalmente, cuando es solamente en el día y no en la noche, es, eh, es una poliacuria de origen psicogénico, cuando el paciente es sumamente ansioso. Ustedes se ponen nerviosos por algo y tienen ganas de orinar, ¿no? Y van al baño y orinan un poquito. Cuando es por un proceso orgánico, generalmente no respeta la noche, pues, se orina cada 10 minutos. Las enfermedades que causan fibrosis de vejiga, como la tuberculosis, por ejemplo, la esquistosomiasis, la cistitis intersticial, eso produce polaquiuria. Alteraciones en órganos vecinos, como en las damas, las artritis, los embarazos. El embarazo el útero está aplastando la vejiga, entonces la señora tiene ganas de orinar a cada rato. O la prostatitis, cuando está inflamada la próstata. eh, Uno tiene ganas de orinar a cada rato, como si hubiera otra gran cantidad de orina y no lo es. Eso por inflamación de la próstata, ¿no? Se debe distinguir cuando hablamos de polaquiuria la aparición.
Si es que, ¿cuándo aparece esta molestia? En la segunda mitad de la noche, a partir de la madrugada, y a levantarse, o al inicio de la mañana. Cuando pasa eso, generalmente es de origen prostático. Y si la prolactina es diurno, aparece con el movimiento y calma con el reposo, generalmente es por cálculos renales, cálculos laterales, en la migración de un cálculo. Eh, si es que esta prolactina se produce cuando la mujer está parada, generalmente puede ser por prolapso genital, ¿no? Las mujeres que han tenido muchos embarazos y que pierden la fortaleza del piso pelviano y se desciende la vejiga y se produce un prolapso genital. Ah, la, la poliuria, la poliuria es el aumento de la cantidad de orina en 24 horas. Y decíamos que la orina era más o menos de 1200 a 1500, pero cuando hablamos de poliuria, o hablamos de 800, cuando hablamos de poliuria es cuando hablamos más de 3 litros de orina por día. Si orina más de 3 litros ya es una poliuria. Y también puede ser fisiológica cuando se ha tomado muchos líquidos, o puede ser por alguna enfermedad, por diferentes enfermedades, ¿no? Es poliuria patológica. Cuando la poliuria es de origen renal, generalmente es por disminución o pérdida de la cantidad de la capacidad del riñón de concentrar la orina. Y eso sucede en insuficiencia renal. O cuando es extrarrenal, por disminución de la hormona tiroides, ¿no? O también acción osmótica, por cuando hay hiperglicemia en la diabetes mellitus, o por acción osmótica del calcio, ¿no? Que produce hipercalciemia. Eso produce poliuria. Estamos repitiendo esto, la oliguria. Hablamos de poliuria cuando es menor de 800, y cuando es menor de 400 se habla de oligonuria, ¿no? Eh, ¿Escuchando, chicos? Hola. Sí, sí, doctor. Entonces apaguen sus cámaras, perdón, sus micros, por favor, porque se estoy escuchando una bulla al fondo. La anuria, la anuria es cuando hay ausencia de orina, cuando no se produce anuria, perdón, no se produce orina. Habla de oligoanuria, es cuando la disminución de la orina es bastante importante y baja de 400 centímetros. Pero anuria, en estricto, significaría eh, que no hay orina. Y la anuria puede ser renal, por ejemplo, cuando se ha extirpado los riñones, no se puede producir orina, ¿no? O cuando la anuria es prerrenal. Esa anuria prerrenal es cuando hay hipovolemia, o por una hipotensión, cuando la presión arterial baja tanto que no hay fuerza para que se produzca la circulación y disminuye tremendamente el flujo renal. Y no hay que filtrar, pues si no nos llega la sangre. O cuando la falla es el mismo riñón, cuando hablamos de una enfermedad, una infección del riñón, una inflamación del riñón, como la glomerulonefritis, como la tuberculosis, como la litiasis renal, o en una anuria postrenal, cuando los cálculos y los tumores en los uréteres están en los uréteres y no producen el descenso de la orina que se ha formado en el riñón y que no deja botarlo por las vías urinarias, ¿no? O cuando se ha ligado accidentalmente en pacientes ginecológicas uno de estos uréteres, o los dos uréteres. Entonces no hay por dónde orina, pero se puede eliminar la orina que se ha formado en el riñón. La mixturia. Les decía, normalmente las personas orinamos generalmente solamente en el día.
Algunas personas pueden orinar una vez en la noche, pero cuando la cantidad de veces que uno aumenta la cantidad de veces que orina durante la noche, eso ya no es normal, ¿no? Y ahí hablamos de nicturia. La nicturia es cuando se considera cuando hay una inversión del ritmo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente ustedes en el día orinan pues cuatro o cinco veces, ¿no? Tres veces o dos veces. Y en la noche orinan una vez, pero generalmente uno orina pues cuatro o cinco veces en el día y en la noche una sola vez. Pero cuando hay una inversión del ritmo misional, ustedes orinan dos veces en el día y en la noche orinan tres, cuatro, cinco veces. Eso es una nicturia. Y orinan sin molestias. No hay polaquiuria, sino hay cantidad de veces de orina en la noche. ¿Eso puede pasar fisiológicamente? Sí, claro. Si ustedes están como deberían estar estudiando en las noches en las mañanas, cuando ya dictamos la clase, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Entonces, el dictado de la clase del profesor es más que un repaso y para fijar conocimiento, como debería ser. Como eso no pasa, ustedes no conocen esto de cerca. Pero, por ejemplo, el cuidante de, el cuidante de una fábrica que está toda la noche despierto, o el médico que hace guardia, o la enfermera, o el técnico que hace guardia en el hospital y que no duerme, que no son todos. Entonces, si está despierto toda la noche, o el vigilante, el guachimán que está despierto toda la noche, en la noche va a ir pues, varias veces al año, varias veces al baño. Y eso es pues una nicturia fisiológica, ¿no? O puede haber una nicturia patológica cuando hay aumento de la presión renal, cuando hay resorción de los edemas en insuficiencia cardíaca congestiva. En el día el paciente parado tiene todo el agua en los edemas, pero al recostarse eso vuelve, eh, cuando está en decúbito dorsal vuelve la circulación, vuelve a filtrarse y aumenta la diuresis. O cuando la próstata está crecida en los pacientes con hipertrofia benigna de próstata u otro problema en la próstata, se relaja el esfínter y aumenta también la diuresis. La obsuria. La obsuria es el retraso en la eliminación del agua ingerida. Ustedes toman agua, por ejemplo, ahora en la mañana y la van a orinar en la noche. Normalmente uno toma agua en la mañana y la orina a las horas. Eh, Eso puede pasar en varios casos, como por ejemplo la cirrosis hepática y la insuficiencia cardíaca también. Y otras alteraciones. Eh, Ahí para que vean cómo son sus vías urinarias. Esto nos muestra claramente ahí abajo la vejiga y pues, la vejiga, la uretra, ¿no? Otras alteraciones en la micción como la enuresis. La enuresis es cuando hay micciones involuntarias durante el sueño. Eso no sucede a la mayoría de seres humanos, los niños que mojan la cama en la noche, ¿no? Si, si eso persiste más allá de los 3 años, ya podría ser, digamos, patológica, ¿no? Si es que está todavía hasta los 2, 3 años, se considera una causa fisiológica, pero si ya eso pasa el tiempo, o incluso por debajo del tiempo, pero que no podemos distinguir, es causas secundarias, como por ejemplo, inmadurez neuromuscular eh, en la uretra, en la vejiga, o cuando los pacientes tienen alteraciones de la columna vertebral y tienen una espina bífida, por ejemplo. Entonces, esa es una causa patológica. Hay también una causa infecciosa o parasitaria, como la presencia de dioxiuros, o cuando hay una irritación genital eh, por falta de deseo. Esto pasa más en el sexo femenino, ¿no? O cuando hay un trauma psicológico, cuando hay timidez, cuando hay complejos, careciones. Y esto sucede muy frecuentemente, por ejemplo, eh, los niños orinan pues en la noche, los bebés,
2, 3 años, pero el papá no tiene muy en cuenta este cochino que todo lo temes todas las noches y los pega y los riñe. Entonces el niño de miedo, en vez de controlar la orina, pues sigue orinando más y es peor. Eso no, no, no se trata bien a los niños o los padres o los cuidadores y se los insulta, se los trata mal, pueden producir complejos o cuando los niños son agredidos físicamente, eh, verbalmente o sexualmente, también puede producirse violencia. La retención urinaria es la imposibilidad de evacuar de forma parcial o total la vejiga. Y esto es bastante frecuente, es más frecuente creo que las otras patologías que se ven, es cuando en la base del cuello de la vejiga, o eso puede ir al meato de la uretra, algo obstruye el paso de la, de la orina, ¿no? En una vejiga neurogénica, cuando hay tumores, cuando hay crecimiento de la próstata, y decía es bastante frecuente en los varones, porque los varones somos no sé si poco estoicos o no sé, no muy valientes para soportar el dolor y más a un varón que le diga, vas a ir al urólogo y te va a hacer un tacto rectal. No, dice, yo prefiero morir, pero entonces no quieren ir al urólogo y dejan pasar el tiempo y crece la próstata, crece tanto la próstata que ya cierra el paso de la uretra y entonces se retiene la orina, ¿no? Entonces los pacientes son sometidos a un sondaje y como si le sacan la sonda se vuelve a cerrar, los dejan con su sonda y el señor está andando con su sonda y con su bolsita que colecta orina, ¿no? Hasta que se solucione el problema. ¿Cómo se soluciona? Si esa, pues, se percepciona lo que está además de la próstata, ¿ya? Y se, y se vuelve a canalizar la, el tubo urinario y la iglesia se puede producir. ¿Desde dónde? Desde el cuello de la vejiga hasta el meatus uretral, puede ser por tumores, por estenosis post radioterapia, o cuando hay una vejiga neurogénica que no se puede eliminar la orina que se ha almacenado por alteración neurológica. Incontinencia vesical es la imposibilidad de retener un niño. Y eso sucede, por ejemplo, en las mujeres que tienen prolapso, que solamente al reírse o al subir gradas pierden orina. Y si eso no se trata, puede fracasar el reservorio de la vejiga. Peso vesical es la percepción subjetiva de un espasmo, de una contracción de la vejiga al final de la micción. Eh, Eso nos da una sensación de una visión insatisfecha, ¿no? Tenemos, uno queda con la sensación de querer seguir orinando, aún después de haber evacuado toda la vejiga. Eh, otra alteración es la estranguria. Esto se exterioriza porque se siente la sensación de un peso en el periné y con pujo se trata de evacuar la vejiga para tener una evacuación satisfactoria. Es un término dado, pero existe. Urgencia miccional. La urgencia miccional es necesidad inevitable, imperiosa de orinar. O sea, uno tiene ganas de orinar y quiere ir al baño, pues, se está a pasos de llegar al baño y ya está un poco de orina, ¿sí? Porque no puede aguantarse orinar, ¿no? Eso, llegar a la incontinencia, de urgencia, o sea, perder un poco de orina.
Las causas son generalmente irritación vesical, vejiga neurogénica, que, que no se puede inhibir con alteración neurológica, o cuando hay cuerpos extraños en los cálculos, como cálculos renales, como tumores o alguna otra situación. Útero terminal. Eso sucede frecuentemente cuando hay inflamaciones en las vías urinarias bajas, vejiga o uretra, o en los varones que tienen próstata, hipertrofia de niño próstata, que van perdiendo la fuerza del chorro de la orina, ¿no? En los varones prostáticos. Normalmente un joven tiene un chorro de orina bastante potente, así que se para lejos del inodoro para llegar a misionar. Y los niños incluso juegan y hacen arquitos con la orina, ¿no? Pero esa fuerza del chorro urinario se va perdiendo en cuanto pasa tiempo con el crecimiento de la próstata. Y crece tanto la próstata que al final de orinar, no es que ya es el grado más extremo de la próstata, pero cuando está crecido considerablemente la próstata, para terminar de orinar solamente se producen gotas de orina. Y eso va a mojar la punta de los zapatos, que es un signo semiológico coloquial clásico. No, esto pasa generalmente en la función baja con residuos postmisionales. Lo más común es el aumento del tamaño de la próstata, en hipertrofia de la próstata, puede ser en el cáncer prostático, puede ser en obstrucciones mecánicas de otra índole, ¿no? Y jóvenes es un recuerdo de la cantidad de veces normal, de 1200 a 1500 centímetros, y eso también es según la cantidad de líquidos que se toman, y recordando que van a encontrar eh, otro tipo de información, pero para nosotros esta va a ser la cantidad de normal, el adulto tomando en cuenta nuestros libros textos. Jóvenes, eh, por hoy día vamos a concluir la clase. Si todo va bien, mañana vamos a continuar con otra parte del tema de semiología neuronal. Chicos, hasta mañana entonces. Ya cualquier cosa yo me comunico con la delegada.